Hola a todos, soy Javier, profesor del Científico Tecnológico de CEPA Montes Norte de Piedrabuena. En esta ocasión vamos a ver un tema correspondiente a la parte número 10, el tema 2 de cuarto de educación de personas adultas, la materia gases y reacciones químicas. Vamos a dividir este tema en dos vídeos y vamos a ver en este primer vídeo, vamos a ver la parte correspondiente a la materia y los gases. Luego en un segundo vídeo veremos la parte correspondiente a reacciones químicas y ajuste de las mismas. Vamos a empezar con el tema de los gases. El resumen que tenéis en el blog para que lo podáis descargar es este, el resumen de gases, donde veis las propiedades de los gases, las leyes de los gases y las magnitudes que los rigen y las explicaciones a los cambios de estado y a la teoría cinética molecular. Esta segunda parte, reacciones químicas, la veremos en el segundo vídeo. Luego aparte tenemos unas actividades correspondientes a gases y a reacciones químicas, que tenéis también disponibles en el blog del Departamento Científico Tecnológico de CEPA Montes Norte. Vamos a empezar con la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular, formulada por Bernoulli, es una aproximación de lo que pasa o de lo que se supone que puede pasar, una modelización, un modelo de cómo se comporta la materia en sus distintos estados de agregación, sólido, líquido o gaseoso. Recordemos que se considera materia aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Tanto, todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen es considerado materia. ¿Qué es materia? Pues materia es una piedra, es el agua, materia es el aire, el oxígeno. ¿Qué no es materia? Pues no son materias las ondas de radio, no es materia la luz, etcétera, la electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, la electricidad, la radiación electromagnética no sería materia, pero la electricidad, los electrones sí serían materia. Bueno, vamos a ver los enunciados de la teoría cinético-molecular. Como podéis ver ahí, la teoría cinético-molecular presupone, dice que la materia está formada por átomos y moléculas que son partículas muy pequeñas. Que estos átomos o moléculas, para la teoría cinético-molecular, es como si fueran, como veis aquí en este esquemita, como si fueran bolas, como si fueran esferas que se están moviendo continuamente. Estos átomos se unen mediante enlaces químicos, como veis aquí, y forman las moléculas. Ahora bien, las moléculas que se pueden atraer con mayor, las moléculas se pueden atraer entre ellas con mayor o menor intensidad, mediante unas fuerzas llamadas intermoleculares, conocidas como fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno, que no las vais a ver, pero son unas fuerzas que hacen que las moléculas entre sí estén más o menos unidas con más o menos fuerzas. Esta unión más o menos fuerte es lo que nos va a diferenciar entre el estado sólido, líquido o gaseoso, porque las moléculas están en continuo movimiento y la temperatura será una medida de ese movimiento. Cuanto mayor temperatura tenga esa materia, más se moverán las moléculas que componen esa materia. Es la temperatura, por lo tanto, una medida de la velocidad media que llevan las moléculas en esa materia, en ese recipiente. Si este ejemplo que hemos puesto aquí en este cuadrado aumentáramos la temperatura, las moléculas se moverían más deprisa cada vez. Irían golpeándose unas con otras, irían aumentando su velocidad. En este modelo de la teoría cinética molecular, el estado sólido es un estado de mínima energía, donde las partículas están vibrando pero sin perder su posición. Y es que la fuerza que esa sustancia es capaz de tener entre sus moléculas es mayor que el movimiento de las partículas. Por lo tanto, las moléculas no se mueven, están todas ordenadas, muy empaquetadas y no se
mueven de su sitio. Eso sería lo que llamamos el estado sólido. ¿De acuerdo? Las moléculas, la temperatura es baja y las moléculas, aunque están vibrando, están moviendo, no pierden su sitio. Sin embargo, si aumentamos la temperatura, las moléculas empezarán a moverse un poquito más. Y en este caso, romperán esas fuerzas intermoleculares que las mantienen empaquetadas unas al lado de las otras sin moverse. Tendrán algo más de libertad de movimiento, pero sin llegar a desligarse unas de otras. Se desplazarán unas sobre otras, pero seguirán manteniendo de alguna manera una unión. Eso sería el estado líquido. Si aumentamos más todavía la temperatura, esas moléculas se moverán tan deprisa que la fuerza de esa sustancia que mantiene entre sus moléculas no será capaz de retenerlas. Y entonces cada partícula irá a su aire, sin estar agarrada a las partículas que tiene alrededor. Eso será el estado gaseoso. Según este modelo, por lo que estáis viendo, por lo tanto, la temperatura irá aumentando según pasamos del estado sólido, líquido o gaseoso, y harán que las partículas vibren más y dejen de estar unidas. Esa unión entre moléculas es característica de cada sustancia. Por eso hay sustancias que a 10 grados son sólidas y otras que a 10 grados son líquidas, porque sus uniones entre moléculas son más débiles, por eso son líquidas. Y si son mucho más débiles, puede que a 10 grados sean gaseosas, como por ejemplo el oxígeno, porque las uniones entre sus moléculas son muy débiles. Y entonces con poquita vibración ya han pasado al estado gas. Este modelo es el modelo que acabamos de nombrar, el modelo sólido, líquido y gaseoso. Y aquí tenéis las características. En el modelo sólido las partículas están muy unidas entre sí y solo vibran, mientras que en el modelo líquido las partículas están algo más separadas que los sólidos, pero siguen ligadas, siguen unidas. Y las partículas tienen muy poco movimiento, pero pueden desliarse entre sí. Sin embargo, en el gaseoso las partículas están muy alejadas unas de otras, tienen total libertad de movimiento, se adaptan al recipiente totalmente y ocupan todo el espacio. Por eso en los estados de materia, la teoría cinética, volvemos a decir que el estado sólido, las partículas están muy próximas, solo pueden ligar, solo pueden vibrar y el volumen y la forma es fija. En el estado líquido están unidas pero menos, y en este caso el volumen es fijo pero no la forma. Y en el estado gas las moléculas se mueven mucho, están libres y por lo tanto ni el volumen ni la forma son fijas. Podríamos ver que en el estado sólido la masa es constante, el volumen es constante, la forma es fija y no pueden fluir. Sin embargo, en el estado líquido la masa es constante, siempre es constante. El volumen también será constante, 1 litro de agua es 1 litro de agua. Son prácticamente impresibles, aunque la forma es variable. 1 litro de agua se adapta al recipiente. Pueden fluir. Y en el gaseoso, la masa es constante. Una bombona de gas se vende por masa, si sabemos cuánto gas tiene, pesándola. Y el volumen es variable. El volumen se puede comprimir el gas, se puede comprimir un globo, la forma es variable y puede fluir. Por eso hablamos, por ejemplo, de aire comprimido, porque comprimimos el aire, ese gas. Tenéis algunos recursos en ese enlace. Y ¿cómo se explican los cambios de estado? Pues ya lo acabamos de explicar. Si la temperatura es suficientemente baja, las partículas vibran, pero están muy juntas. Las fuerzas intermoleculares entre las moléculas son muy fuertes y hacen que vibren. En ese caso estamos en el estado sólido. Si aumenta un poquito la temperatura, empezarán a desplazarse de sus posiciones, se deslizarán unas sobre otras y las fuerzas que tienen entre las moléculas no serán capaces de mantenerlas totalmente rígidas y totalmente en su sitio. Por eso
podrán tener cierta libertad de movimiento. Eso es lo que hablamos, que es el estado líquido. Y si la temperatura es lo suficientemente alta con respecto a esa sustancia, con respecto a las fuerzas que tienen entre las moléculas esas sustancias, las partículas se estarán moviendo por todo el recipiente y no estarán unidas unas a otras, porque las fuerzas no serán capaces de retenerlas, por lo que se mueven. En este caso estamos hablando de que la materia, en ese caso esa materia es un gas. La temperatura a la que las distintas sustancias son sólido, líquido o gaseoso depende de la naturaleza de la sustancia, de las fuerzas entre las partículas que tenga esa sustancia. Cada una tiene la suya propia. Por eso, el agua es sólida a 0 grados y el líquida a 20 grados, por ejemplo. Sin embargo, el oxígeno que respiramos a 20 grados es un gas. Y para encontrarlo líquido tenemos que bajar a 180 grados, a 200 grados bajo cero. Y así sucesivamente con otras sustancias. Los cambios de estado son importantes que los conozcáis, aunque esto es más bien de segundo. Pero bueno, para pasar de sólido a líquido lo llamamos fusión. De líquido a gaseoso lo llamamos vaporización. Y al contrario, de gaseoso a líquido lo vamos a llamar condensación y de líquido a sólido lo vamos a llamar solidificación. También podemos encontrar el paso de sólido a gaseoso directamente, que lo vamos a llamar sublimación. Por ejemplo, esto ocurre en las bolas de naftalina, las que se ponen en los armarios para que no haya polillas. Y el caso inverso, de gaseoso a sólido, lo vamos a llamar sublimación inversa. Por ejemplo, esto ocurre con el granizo. Cuando graniza, las nubes gaseosas de agua, son gases, se hacen directamente a sólido y por eso granizan, aumentan de peso y caen y granizan. Eso sería una sublimación inversa. Vamos a ver las leyes de los gases, pero antes de ver las leyes de los gases es importante que veamos qué magnitudes sirven para medir los gases y cuáles son sus unidades. Una muy importante, bueno, todas son importantes, pero vamos a empezar por el volumen. El volumen se mide en litros o en metros cúbicos. En el Sistema Internacional de Unidades se mide en metros cúbicos, pero es verdad que muchas de las fórmulas que vamos a usar se mide en unidades de capacidad, que serían litros. Es importante que conozcáis la equivalencia, y es que un litro es un decímetro cúbico, o lo que es lo mismo, un mililitro es igual a un centímetro cúbico, es decir, mililitros y centímetros cúbicos es lo mismo, ¿vale? Vamos a ver otra magnitud, la temperatura. La temperatura se puede medir en grados centígrados, aunque en el sistema internacional se mide directamente en grados Kelvin. Nosotros nos vamos a acostumbrar a medirla en grados Kelvin. ¿Vale? ¿Cuál es la equivalencia? Porque en España se mide mucho en grados centígrados. La equivalencia es que si tengo grados Kelvin, le sumo 273 y tengo grados centígrados, sumando 273 tendré los grados Kelvin. Y al contrario, restándoselos tendré los grados centígrados. Por ejemplo, 25 grados centígrados, para pasarlos a Kelvin le sumo 273 y sería 298 grados Kelvin. Otro dato importante es la presión. La presión se puede medir en atmósferas, en milímetros de mercurio, en bar o milibares o pascales. En el sistema internacional es pascal. Pero en los problemas que os vais a encontrar en este tema, os vais a medir mucho, os vais a encontrar mucho atmósferas y milímetros de mercurio. Por eso tenéis que saber las equivalencias, que las tenéis ahí. ¿Vale? Y es que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio o 1,013 bares o 1013 milibares o 101.300 pascal.
Sabiendo estas unidades, podemos cambiar de unas a otras mediante una regla de 3. ¿Cómo? Pues mirad, ahí tenéis, por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos son 1100 milímetros de mercurio, diríamos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, por lo tanto X atmósferas serán 1100 milímetros de mercurio. Siempre es una regla de 3 directa, 1 por 1100 partido de 360, pues ya tenemos la solución. Una atmósfera es, perdonad, 1100 milímetros de mercurio son 1,44 atmósferas. En este caso podemos tener varias leyes que relacionan para una misma cantidad de gas, siempre para una misma cantidad de gas, relacionan volumen, presión y temperatura. Vamos a ver en este caso cómo vamos a relacionar el volumen y la presión de un gas manteniendo su temperatura constante. En este caso son inversamente proporcionales, es decir, si yo aumento la presión de un gas, su volumen tiene que disminuir si la temperatura es constante. ¿Vale? Pensar que las partículas del gas, cuando estamos en la situación 1, se están moviendo a una velocidad. Si yo aumento la presión serían los choques de la partícula contra las paredes. Como se mueven más deprisa, como se mueven a la misma velocidad, los choques van a aumentar. Luego, al aumentar la presión, disminuye el volumen y al contrario. Lo tendríamos así. 1 sería la situación 1 y 2 sería la situación 2. P sub 1 por V sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2. ¿Qué tipo de problemas tenemos aquí? Pues nos podrían decir, por ejemplo, un gas a temperatura constante y a una presión de 4 atmósferas ocupa un volumen de 3 litros. ¿Qué pasará si aumentamos su presión a 6 atmósferas? ¿Qué volumen ocupará ahora? Como veis, tenemos presión 1, 4, volumen 1, 3 litros. La presión de la segunda, en el segundo caso, es de 6 atmósferas y no conocemos su volumen. Presión 1, 4, volumen 3 litros, presión 2, 6 atmósferas y no conocemos el volumen. Aplicamos la fórmula. Sustituimos 4, 3 y 6, que son las presiones y los volúmenes que desconocemos. 12, 6, el 6 pasa dividiendo y tenemos que el volumen ahora es 2 litros. Como veis, al aumentar la presión ha disminuido el volumen. Son inversamente proporcionales. Veamos ahora cómo relacionamos. A ver, esperar que se me ha ido el dibujito aquí. Veamos ahora cómo relacionamos volumen y temperatura de una misma cantidad de gas, pero manteniendo ahora va a ser la presión constante. En este caso, al aumentar la temperatura, como las partículas se van a mover más deprisa, si queremos que la presión, es decir, los choques con las paredes sean los mismos, al ir más deprisa las partículas habrá más choques. Para que los choques sean los mismos tendremos que aumentar el recorrido de las partículas, es decir, tendremos que aumentar el volumen. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, aumentará el volumen. Es decir, son directamente proporcionales. Usaremos esta expresión, V1 partido de T1 es igual a V2 partido de T2. Vamos a verlo con un ejemplo. Un gas a presión constante ocupa un volumen de 5 litros a una temperatura de 20 grados. Si aumentamos su temperatura a 30 grados, ¿cuál será el volumen? Pues vamos a verlo. Primer volumen 5 litros, primera temperatura 20 grados, segundo volumen no lo sé, segunda temperatura 30 grados.
Aquí es importante pasar las temperaturas a grados Kelvin. Siempre tengo que trabajar en grados Kelvin. Por eso le sumo 273. A 20 más 273 tenemos 293 grados Kelvin, que son los que voy a usar. 30, que es la temperatura en grados centígrados me han dado, más 273 me darán 333 grados. Esos serán los datos que yo use en la fórmula que vamos a meter aquí. V1, 5, temperatura 1, 293, V2 no la conozco y temperatura 2, 303. 5, el 303 que está viendo pasa multiplicando, 5 por 303 lo divido entre 293, 215 entre 293, lo hago con la calculadora y obtengo mi solución. 5,17 litros. En este tipo de problemas siempre pondremos la fórmula de las 4 cosas que tengo, me darán 3 cosas y me pedirán una como incógnita. Puede ser, una vez será V1, otra vez será V2, otra vez será temperatura 1, otra vez será temperatura 2 y así sucesivamente. Siempre me darán 3 cosas y me pedirán una. Vamos a relacionar ahora la presión y la temperatura, en este caso a volumen constante, siempre para la misma cantidad de un gas. En este caso, al aumentar la temperatura, como el volumen queremos que sea constante, pues como las partículas se van a mover muy deprisa, más deprisa al aumentar la temperatura, y el espacio va a ser el mismo, el volumen va a ser el mismo, pues entonces la presión ejercida será mayor, porque habrá más choques. Entonces, al aumentar la temperatura, aumentará la presión, como vemos en el gráfico. Usaremos esta fórmula, serán directamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo con este ejercicio. Un gas a volumen constante y presión de 4 atmósferas, presión 1, 4 atmósferas, a una temperatura de 20 grados centígrados, temperatura 1, 20 grados centígrados, se le aumenta su temperatura a 30 grados, temperatura 30 grados. ¿Cuál será la nueva presión que está sometido al sistema? Bien, pues lo primero, la temperatura la vamos a pasar a Kelvin, eso lo hemos hecho antes, no hace falta volverlo a decir. Y ahora usaremos la fórmula P por P1 partido de T1 igual a P2 partido de T2. Sustituimos los datos, el 303 que está dividiendo pasa multiplicando, 4 por 303, 1212 que divide entre 293, tenemos ya 4,13 ambos. Esta será la solución. Nuevamente, de 4 cosas me darán 3 y me pedirán una que será la incógnita. Me puede dar P1, T1, P2, me pueden pedir cualquiera de las 4 cosas. Lo pongo, sustituyo y saco el dato que me falta. Esto es más o menos sencillo. Bien, pero esto es cuando yo relaciono la misma cantidad siempre de un gas, manteniendo constante o bien la presión, o bien el volumen, o bien la temperatura. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo distintas cantidades de gases a distintas presiones, a distintas temperaturas? Pues entonces tengo que aplicar la ecuación de los gases ideales, de los gases perfectos, que es P por V igual a N por R por T. En este caso, como veis, es importante que veáis que la presión se mide en atmósferas, que el volumen se mide en litros, que N son los moles, R es una constante, 0,082. Con estas unidades, las unidades son lo de menos. Lo más importante es el número, 0,082, siempre es el mismo. Que T es la temperatura y se mide en Kelvin. Y aquí tenéis puesto la conversión de cada uno de lo más habitual. La conversión de las presiones, conversión para el volumen, los moles, esta sería su fórmula. El número de moles es igual a masa partido masa molecular, lo veremos ahora después. R es un número que me tengo que aprender y aquí tenemos cómo pasar de grados centígrados
a Kelvin, que es en lo que lo tengo que tener. Importante, esta es la que vais a usar para el examen. P por V igual a N por R por T. Vamos a ver un ejemplo. Algo así como calcula cuál es el volumen ocupado por 6 mol de un gas a 50 grados centígrados y 2 atmósferas. Dicen presión, pero vamos, no haría falta ni que me dijeran que es la presión. Viendo que es la atmósfera ya veo que es la presión. Datos, pues tenemos los moles, la temperatura, la presión, el volumen es lo que me piden y R es un dato que no tengo pero me lo sé, es 0,082. La temperatura hay que pasarla a grados Kelvin, sumándole 273, 323 y ya tendría todos los datos excepto el volumen, que es el que me piden. Aplico mi fórmula, sustituyo en la presión 2, volumen no lo conozco, por eso dejo V, N me han dicho que 6, R 0,082 y T 323. Multiplico 6 por 0,082 por 323, que me da eso. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo y de esta manera ya he obtenido la solución. El volumen es 79,458 litros. ¿De acuerdo? Os dejo aquí un resumen. Ley de Boyle-Mariot, ley de Charlie-Ilusa y ley de Ilusa. P1 por V1 igual a P2 por V2. V1 partido de T1 igual a V2 partido de T2. P1 partido de T1 igual a P2 partido de T2. Si os dais cuenta, Boyle-Mariot sería temperatura constante, Charles a presión constante y volumen constante. Siempre falta lo que está constante, falta en la ecuación. Y si os dais cuenta, podéis usar esta regla mnemotécnica, que es el triángulo. Siempre va a ser P por V, por eso están arriba en el triángulo, y siempre va a ser P partido de T, o V partido de T, como veis aquí, V partido de T o P partido de T, y P por V multiplicado, ¿vale? Podéis aprender el triángulo al revés y acordaros eso de pivote, ¿vale? Y por último, la más importante de todas, estas os caerán en algún cuestionario, con toda seguridad, y la más importante de todas es la ecuación de los gases ideales, que la tendréis que usar para el examen y tenéis que aprender a manejaros con ella. P por V igual a nRT. Os recuerdo siempre que la temperatura va en Kelvin, la presión en atmósferas, el volumen en litro, N son moles y R vale 0,082. Y la segunda parte del tema, transformaciones químicas, la veremos en otro vídeo para no hacerlo tan largo. Por supuesto, os espero en clase, como siempre, compartiendo tiza y solucionando todas las dudas que surjan. Un saludo.